Buenas tardes, con el gusto de saludarles, deseando que se encuentren muy bien. ¿Cómo les va? Buen día, maestra. Buenos Saludos. días, saludos. ¿Cómo están? Cansados de leer el libro. Ay, ¿por Es cierto. qué? No, ya estuvo muy digerible. Ya le mandé mi tarea, del libro. Ah, excelente. Justo de las tareas les mandé. Ya ven que algunos de ustedes comentaban que sí va a estar en digital. Desafortunadamente no está en digital. Entonces, como sé que varios tienen complicaciones por distancia y por diversas situaciones para ir por él, les mandé un mensajito grupal donde les colocaba una segunda opción para los que no pudieron adquirirlo y no lo pudieron incluso no tuvieron acceso a él. Entonces ya está la opción, ya está en el mensaje, ahí vienen los puntos que hay que atender para que ustedes lo puedan trabajar. El libro también se les adjuntó en la misma actividad para que ustedes ya también lo tengan y no haya problema en conseguirlo, porque sí, pregunté y no lo tuvieron en digital. Y fotocopiarlo no lo autorizan porque pues saben que no está permitido. Entonces a Muchas partir de gracias, ello, Miss. sí, Muchas gracias por esa segunda opción, sí, ya porque si está. no se nos complica. Sí, lo sé. E incluso estoy preocupada con ustedes porque, déjenme decirles antes de empezar a abordar los temas y en lo que se van integrando, porque tengo varias personitas que me deben tareas. Ya los demás que me han entregado todas las tareas completas, su evaluación está en la plataforma. Pero sin embargo, sí tengo como tres personitas que desde la primera actividad no me han podido subir su actividad. Y sí tengo todavía dos, tres, cuatro, cinco, como seis personas que no me han subido la actividad de primera evaluación. Me preocupa un tanto porque ya, por ejemplo, hoy ya les voy a dejar la actividad. Bueno, ya tenían ustedes una actividad que corresponde a esta segunda evaluación, que es la lectura del libro, ya la tienen, y va a haber una segunda actividad que es un caso que van a resolver y con esos dos puntos se les va a evaluar. Entonces, ahorita que terminemos la presentación, les voy a compartir ya la actividad que se va a realizar. Pero me preocupa para que no se sobresaturen de actividades. Y más porque sé que no es la única materia, tienen más. Pero ya la Maestra, tienen. yo tengo un pequeño tema ahí con este detalle. Uh -huh. Eh, no sé si recuerde, pero no, ahora sí que sí es mi excusa, la verdad es mi excusa. Voy llegando a México de Mérida, entonces se me complicaron algunas cosas de la tecnología, porque yo allá trabajaba con la compu de mi hija, y pues aquí en México estoy reiniciando con cómputo nuevo, ¿no? Entonces apenas me estoy familiarizando y efectivamente estoy viendo que bajo mi tarea, la tarea cero, pero la tarea cero, según yo, este, pues fue el trabajo de la maestra pasada Sí, fue y una según entrevista. yo, Uh -huh. ajá, pero sí cumplía con lo que era los requerimientos. ¿Me De, podría hacer la observación, por favor, por medio de, pues igual de plataforma, si fuera tan amable? ¿Qué es lo que le tengo que cambiar? Porque según yo sí cumplía con las expectativas y los requerimientos del trabajo. no sé si me habrá subido una tarea diferente porque tomé la nota, ¿eh? Pero ahorita no me acuerdo. Tenía que revisarla. Sí, si quiere, para no Ajá, atrasar la reviso. la clase, Al me manda finalizar. mensaje por la plataforma, si fuera tan amable, Pues sí, porque según porque yo sí cumple con incluso, requerimientos. porque me parece que les pidió cinco preguntas y responder Ajá, a dos lineamientos. Si no, no seas malita. Si sí cumple, ah, volverme a enviar, más sí, vale, y yo ya la reviso. Porque ahorita, en lo que te reviso, sería más fácil. Súbela, por favor. Yo la reviso en un ratito y ahí sobre esa ya te vuelvo a contestar. Porque recuerdo que les ok. mandé comentarios. ¿Sí? Te Ok, agradezco mucho si la subes. espero hacerlo en el transcurso del día porque le comentaba de lo del Ah, ya, cómputo ya. Entonces y no se te quedó mi preocupes. tarea En ya. cuanto puedas, porque no los estoy penalizando por subirlo a destiempo. Lo importante es que ustedes puedan trabajarlo y desarrollarlo. En cuanto puedas, lo subes, yo lo reviso y ya te planteo qué fue lo que había pasado. ¿Sí? Por Te favor, agradeceré muchas muchísimo. gracias. Claro que Disculpe la sí. molestia. No es ninguna molestia. Bueno, entonces ya, Maestra, una pregunta. sí. Gracias. Ahorita el trabajo que nos dejó del libro y la asistencia ya, nos comentó 2 puntos. ¿Esos se van a aplicar para el siguiente parcial? Sí, esos dos son para el siguiente parcial.
Gracias, maestra. Nada más era mi pregunta. Sí, e incluso yo creo que voy a comenzar con presentarles la actividad para que la revisen y tengan conocimiento y ya después continuamos ya con el contenido. Déjense las comparto. Denme oportunidad para que ya la vaya vislumbrando. Aquí está, aquí está. Nada más ahorita se las comparto. Nada más abra. También comentarles que la semana pasada, como varios pedían y comentaban que ya no tenían abierta la actividad 0 y la actividad, actividades pendientes, se les adjuntó en donde viene la última actividad del libro. Ahí vienen hasta la parte de abajo esas dos actividades por si alguien las necesitaba, para que revisaran a profundidad. Entonces se les adjuntó. Ok, me parece que ya se está presentando. Nada más la voy a ampliar para que la podamos comentar. Que viene la primera hoja, vienen, ya saben, los datos generales. Y en el segundo es un caso clínico con errores. Trae errores, todo este caso clínico. Errores, mejor dicho, que no fue una entrevista correcta, como debiera de ser, atendiendo a todos los puntos que hemos visto. Se titula Caso Cleofas y ustedes tendrán que revisar a partir de este texto dónde estuvo las situaciones. Entonces se transcribe, está en los fragmentos de la ficha del paciente, se transcribe parte de esos fragmentos de esa entrevista, lo que aconteció y sucedió durante todo este proceso, y de ahí se desprenden las diferentes preguntas que ustedes van a ir resolviendo en función a lo que hemos visto. Si el psicólogo realizó esa fase inicial de encuadre y que si fue adecuada, qué sugerencias ustedes le harían a partir de su rol como entrevistador, qué habilidades identifican en ese entrevistador, qué características del entrevistado también logran identificar, cuál es ese enfoque sistémico, si hizo preguntas circulares o lineales, que es un tanto, ahorita me recuerdan recuperarlo porque por ahí tenemos en algunas de sus entrevistas muchas preguntas más lineales que circulares, entonces trabajarlas por ahí. Y bueno, de acuerdo al nivel de intelectual, si consideran que sí desarrolló favorablemente esa entrevista, las barreras de comunicación, hoy vamos a hablar de barreras, por eso lo vamos a también ya considerar, el manejo contrarreferencial, la propuesta de corrección, etcétera, y sus conclusiones. Son estos los puntos que vamos a estar revisando. Ahorita se los menciono de manera general para que tengan conocimiento de ello, pero lo estaremos trabajando ya a lo largo de la clase del día de hoy. No sé si tuvieran alguna pregunta, no. Les comento también y les voy compartiendo la presentación porque me adelanté, diríamos. Maestra, perdón, la fecha para el libro decía que es para el 6 Sí, de es la julio. fecha, sí. Marca el día 6, pero saben que, bueno, si no les alcanza los días, porque sin ningún problema súbanlo en cuanto ya lo tengan, nada más no se me tarden mucho, para que me den oportunidad también de revisarles. Gracias, maestra. Ok, de esta actividad que les menciono, que es la segunda evaluación, que es ese análisis de este caso, la fecha de entrega está programado para el día 13 de julio, y aquí les anotaba qué y qué se va a evaluar en esta segunda evaluación, que es la actividad de la entrevista del libro. Bueno, la actividad del libro, que ustedes ya sean que hayan leído el de Palabras con Espíritu, si lo pudieron adquirir y conseguir, o si en su caso si no lo tienen, está ya el de Quién se ha llevado mi queso, que será uno o el otro. Ya traen las preguntas, se les mandó por mensaje grupal para que ustedes puedan revisarlo, pero el libro se encuentra en el apartado donde está la actividad 3. Ahí se encuentra ya el libro, está adjunto para que nada más lo puedan descargar. Y se les va a evaluar con esta segunda evaluación, este caso de Cleofas, y tendrá el 80% de consideración. Entonces no sé si tuvieran alguna duda en relación a cómo se les va a evaluar, sino para continuar. Sí, Eli, te escuchamos. Mis buenos días. Yo Buenos días. tengo una duda en cuanto al libro de el queso y el libro del doctor. Vi las rúbricas y
Del libro del queso me queda, le pregunté incluso en el buzón de mensajes si el trabajo que entregamos para este parcial es lo mismo para el libro del queso, pero de cada personaje. O sea, ahí me está mencionando 4 personajes con toda la rúbrica del pasado. Dejé la rúbrica del pasado, lo reviso, reviso la rúbrica. Es que dice que, o sea, leí que igual intencionalidad, quién es el entrevistado, o sea, todo así más o menos es muy parecida a la que hicimos con la persona que entrevistamos. Ah, ok, qué Entonces, bueno que de me los dices. No, ¿sabes sí, qué? pero Seguramente se me fue porque recuerdo que no adjunté la es rúbrica. que a mí se me hace mucho, o sea, para comparándolo con lo del doctor, del libro del doctor, se me hace que es mucho, muy fácil y muy sencillo lo del doctor a todo lo que pidió del otro libro del queso. Entonces, esa es mi duda, porque en mi caso yo aún no he adquirido el libro. Entonces, quiero que si me puede más o menos aclarar si es lo mismo, el mismo trabajo o si es más el del queso, pues también para considerar, porque tiempo no tengo mucho. Entonces, sí le agradecería mucho esa parte. Estoy revisando, déjame ver. No lo tendría tan en la mano. Ok, la reviso. Reviso la rúbrica porque ahorita no la tengo. Aquí está. No, es que está el libro. No, ¿qué creen que no les subí rúbrica? No subí rúbrica del queso, no hay rúbrica aún. Se las voy a Ah, subir ok. apenas, sí, ahorita ya recordando porque solo les mandé el mensaje y solo subí el libro. El No hay libro. rúbrica aún. La rúbrica apenas se las voy a compartir. Lo Mm, importante sería ahorita, léanlo, y la rúbrica también va a consistir en los puntos que ahí se les está pidiendo. Ven que en el mensajito les dice que identifiquen de los 4 personajes varias características. Vienen los ujú. puntos. Sobre esos mismos puntos se les va a pedir la rúbrica, sobre lo Ah, que ok, ahí marca. entonces esa la sube el día de hoy, Miss, para estar Hoy mismo, pendiente. sí, hoy mismo lo subo. Sí, Ok, qué bueno que me dicen porque no les compartí rúbrica. En la tarea del día de hoy, ahí enviaré la rúbrica para que ustedes la puedan tener del libro del queso, porque no hay. ok. Gracias, Miss. No, qué bueno que me dices, porque sí, se me había pasado subir esa rúbrica. Y ya sí, la subo, va a tener sus propios elementos, no va a ser la misma, porque sabemos que son contenidos diferentes y son textos distintos. Entonces ahí ya tendremos las puntualizaciones. Muchas gracias. Ahora sí, comenzamos con nuestro contenido. Mis, perdón, las preguntas y eso nos los va a incluir en el mensaje o en donde vamos a subir la tarea. La de las Del, preguntas. del libro, no se las puedo subir. Ah, no, sí, se las voy a subir también en la del libro. Vale, muchas En la gracias. del libro también sí me deja. Si no me dejara, o está en el del libro o en la actividad del día de hoy, que es 4 de julio. Gracias. Se los mandaría como un anexo, con la intención de que usted los tenga. Si me permite la plataforma, en donde está el libro y adjunte el libro, ahí irá la rúbrica de ese libro. Y ahora sí les comparto. Sí, porque se me había pasado. Si ustedes no me recuerdan ahorita, no la tendría a la mano. Pero solucionamos. Ok, vamos a entonces. Nos vamos a regresar un poquito a la parte que estuvimos viendo ya la clase pasada en relación al entrevistador. Nada más déjenles comparto. Ahí está. Déjenles comparto la presentación. Aquí está. Me parece que ya está, que ya la tiene. La semana pasada comentábamos un aspecto muy importante en relación al entrevistador. No concluimos aún lo del entrevistador porque decíamos son puntos fundamentales que ustedes en su tarea de psicólogos tenemos que tener muy presentes con la intención de pues irlos atendiendo. Porque se ve muy sencillo ser entrevistador, pero ya hemos visto muchas de las características necesarias.
¿no? Entonces veíamos varios teóricos que nos hablan de esa parte de neutralidad donde debemos de ser cuidadosos de no involucrarnos en la entrevista, de no asumir o querer ser como quienes les resuelvan el problema, sino sí escuchar para que ellos mismos también lleguen a la solución de su situación. Y bueno, ¿qué otros requisitos se requieren para trabajar en la entrevista? Nos habla que principalmente estos tres tienen que ver con esa comunicación que se entabla, entonces tiene que trabajarse esa escucha activa, esa observación, el querer interrumpir al paciente porque a mí me surge una duda, no debe de ser posible. Tengo que esperar a que la persona termine de hablar y le planteo la nueva pregunta, si es que yo estoy viendo la necesidad de que esa entrevista, que a lo mejor era estructurada, pero por esa necesidad que tengo yo ante lo que está explicando, pues abro una pregunta y se volvería semiestructurada, pero debo de plantearla al final del diálogo que la persona esté teniendo, no interrumpirlo, no detenerlo. Entonces por eso nos habla de prestarle atención tanto en la manera en cómo nos está diciendo, dando la información, por eso hasta habilidades en escritura debemos ir desarrollando, porque tengo que ir viendo a la persona y a la vez ir escribiendo. Después vamos a ver que también por eso es importante las grabaciones, pero tomar notas también es fundamental porque se complementa con las grabaciones. No es exclusiva la grabación como que todo el tiempo voy a estarlo viendo y no tomo nota. Porque hay aspectos como lo que me dice la persona sí va a estar grabado, pero su actuar, su manera de expresarse, su manera de estar en ese momento no queda grabado, ¿no? También por otro lado hay que hacer un encuadre muy firme, mantener las reglas del juego en relación a la duración, el espacio, la confidencialidad, detalles que ustedes ya tuvieron a bien trabajar en la anterior actividad, en donde se les decía, dime cómo va a ser tu rapaz, en qué espacio, en qué lugar, y hasta incluso nos faltó determinar el tiempo, la duración, porque hubo entrevistas que quizá eran muchas preguntas y a lo mejor más de media hora, 40 minutos, sí era. Y mantener a una persona sentada o parada durante todo este tiempo respondiendo muchas preguntas, tenemos que ver qué tan viable es, qué tanto nos puede aportar información o hasta qué pregunta la persona todavía continuó como atenta. Y qué acciones tuve que realizar para que cuando me di cuenta que la persona ya no me prestaba la suficiente atención o como que ya se había aburrido o cansado, qué tuve que hacer para mantener todavía ese contacto, que se mantuviera esa seguridad, que no estuviera ansiosa la persona de como ya va a acabar, ya me voy, y a lo mejor porque nunca le dije, oiga, son tantas preguntas o nos vamos a llevar tantos minutos, me regala 20 minutos, nunca se lo dije. Entonces sí será importante también decirle, porque alguien me pregunta, ¿ya le faltan muchas preguntas o ya vamos a terminar? ¿No? Nos podemos enfrentar a esas situaciones. Y el saber preguntar tiene que realizar las preguntas abiertas, estratégicas, oportunas, que faciliten la información. Y no sé si recuerdan que en algunas clases anteriores les comentaba, incluso cuando hablamos de esa entrevista que es sistémica, porque habla de la totalidad para entender las partes, teníamos que cuidar la circularidad, un tema que nos está faltando a la hora de preguntar, que nos dicen que no siempre es preguntar así de manera lineal. ¿Por qué estás triste? ¿No? Y me vas a contestar porque pasó esto, etcétera, ¿no? O porque mi marido me dejó. Pero eso es una pregunta lineal, ¿no? ¿Cómo la podría transformar a una circular? Miss, ¿me puede recordar qué es una lineal y una circular? Sí. Por favor. Cuando hablamos de una pregunta lineal es cuando la hacemos así directo. Cuando pareciera que ya sabemos cuál es el problema y no buscamos llegar al problema. Asumimos que yo sé que tú vienes triste. Por ejemplo, ustedes dicen, es que he visto a mi hija triste. Sí la has visto triste, pero si tú le preguntas directamente, ¿estás triste? ¿Qué creen que les conteste? Pues que no. Me va a decir que no. Esa es una pregunta lineal, ¿sí? ¿Cómo podría hacerla circular? ¿Cómo convertiría esa pregunta en una pregunta más abierta donde sí me dé respuestas? Una respuesta. Podría preguntarle, ¿cómo te sientes, no? El día de hoy.
Ok, ¿cómo te sientes hoy? ¿Alguien más? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día de hoy, no? Ah, ok, fíjense, entonces estoy haciéndolo circular. Todavía no digo que está triste. No estoy asumiendo que sé, sino que hago preguntas distintas para que la misma persona me diga, es que estoy triste. Y O entonces, sea, lo que usted me está diciendo es que yo no tengo que dar por hecho que está triste, así es. sino, sino como que rodear el tema, como no rodearlo, sino abordarlo, no sé cómo es la palabra, para yo sacar la respuesta, porque a mí me pasó anoche. Yo tengo un conocido de aquí de frente a mi casa hay un sitio de camiones y pues obvio uno usa el camión y yo soy muy parlanchina, entonces hice amistad con la persona que era el checador. Ayer me avisan que murió, ayer fue mi cumpleaños. Al final de la noche dije, chino, o sea, estaba yo tan feliz y me avisan de esta persona y de verdad me puse muy triste. Y en la noche yo misma me decía, estoy triste, o sea, ¿qué tengo? ¿Por qué me siento así? O sea, quiero llorar, extraño, me duele, o sea, yo solita me decía cómo me siento, necesito saber qué sentimiento tengo en este momento porque no puedo ni siquiera nombrarlo. Entonces lo que usted me está diciendo, ¿no? El abordar todos los probables escenarios o lo que, darle un nombre para llegar a lo que realmente tiene el paciente. Así es. No, tú misma dijiste, primero me pregunté, estoy triste, pero no encontraste la respuesta. Y a veces también no la encontramos cuando se lo hacemos a los pacientes. Hay que preguntarnos, ¿qué estoy viviendo el día de hoy que me genera un estado emocional determinado? Y entonces decir, pasó esto, sucedió esto, y entonces la misma persona va a decir, ah, por eso estoy en este estado, y mi estado no es de alegría, es de tristeza, pero por eso hay que saber preguntar con preguntas circulantes, no preguntas directas, porque si no estamos asumiendo que yo ya sé que hoy estás feliz y entonces puedo yo preguntarle, no sé, a Yolanda y decirle, oye Yolanda, ¿estás feliz hoy? Y Yolanda por compromiso me va a contestar, sí, pero yo no sé qué está viviendo Yolanda. Yo la veo feliz, la veo, la observo, pero recordemos que cuando voy a atender a una persona tengo que yo buscar la manera en que la persona se abra y me dé la información y no puedo yo asumir que sí está feliz, porque a lo mejor sí, detrás de esa felicidad lo que ella está ocultando es una tristeza, un enojo, una molestia, una decepción, no lo sé. Entonces por eso nos hablan de que cuando hacemos preguntas debemos de llegar a ellas, pero no directas. No así de asumir que tú sabes y que ya detectaste que está triste, porque Y no también lo sabes. tener como que un amplio conocimiento de, pues, de las emociones, porque seamos sinceros, conocemos las de intensamente nada más. Sin embargo, hay infinidad de emociones que también nosotros como terapeutas tenemos que aprender a reconocer o por lo menos saber que existen, ¿no? Porque todo lo generalizamos, felicidad, enojo, tristeza, y no, o sea, a veces no lo podemos nombrar porque no sabemos que hay más opciones, ¿no? Así es. Y entonces por eso les decía que ustedes ahora que ya llevan varias entrevistas y cuando piensen a la hora de preguntar de qué manera le pregunto. Por eso decíamos, cuando si a mi hijo le pregunto, ¿estás triste? Su respuesta siempre va a ser no, sí, rígida, tajante, cerrada. ¿Cómo abrirla? Entonces por eso tenemos que aprender a hacer preguntas circulares, preguntas que nos permitan entender, no sé, si ayer estabas triste, pudiéramos preguntar, ¿qué hiciste cuando llegaste a tu casa después de haber vivido una etapa difícil? No asumimos tampoco que estabas triste porque no me lo has dicho quizá. Si no fue una etapa, la muerte ya sabemos que sí es una etapa difícil. Entonces ya pregunto ahí y entonces ya vamos a ver si a lo mejor cuando llegaste alguien te preguntó, y tu hermano te dijo, oye, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? O tú llegaste y le platicaste y entonces ahí vamos a todavía recuperar más información porque nos vamos a dar cuenta que quiénes son tus redes de apoyo en la familia. Entonces yo no nada más ya investigué si te sientes triste, ya estoy viendo redes de apoyo, ya estoy viendo integrantes de tu familia, es decir, para poder entender toda la situación que estás viviendo y con una sola pregunta, a diferencia de que si pregunto nada más, ¿estás triste? No me arroja mucho.
Decía nuestra compañera, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ya cambió a cuando yo dije, ¿estás triste? O cuando le decía a su compañera, ¿estás feliz? Cambia la manera, porque me puede contestar que puede estar teniendo distintos sentimientos. Porque ¿cuántos de nosotros somos también volubles? Y ahorita me siento triste, al rato ya estoy feliz y de repente ya se me olvidó. Y hasta ya me enojé. ¿Sí lo vemos? Entonces tenemos que, por eso nos dice, que saber preguntar. Y en ese saber preguntar, realizar preguntas abiertas, pero circulantes, no lineales, no directas a que me digan sí o me digan no. Veía, por ejemplo, ustedes compartían algunos listas de cotejo donde ustedes mencionan ¿cómo te sientes hoy? Y le pusieron muchas, como 10. Sí es válido, sí se puede, pero justo sobre esas que hicieron, tendríamos que empezar a ahondar en las que estamos identificando, para no quedarnos nada más como un checklist, donde nada más sí, y después ustedes quieren interpretarlas. ¿Cómo las interpreto si no abrí más preguntas y si no ahondé sobre ellas? No sé si hubiera algún comentario, duda, ¿vamos bien? Por eso me detenía en esta parte, para que revisemos bien cómo es la comunicación, saber preguntar, para que tengamos respuestas buenas. Y no es cantidad de preguntas, es la calidad que deben de tener las preguntas. Porque después... Yo tengo, disculpe la interrupción. Sin problema. ¿Por qué dice arriba como título requisitos personales sobre el entrevistado, si estamos hablando de el entrevistador? Es que en este de aquí, en la parte de arriba, Ajá, es el ajá. título de la unidad. Ok. Este es Ya, el ya, título ya. de unidad, y como Ajá. principalmente nos pedía ver en esta unidad los requisitos del entrevistado, pero ¿cómo los miramos si no identificamos al entrevistador? Por eso está ese Ok, título, porque ok, gracias. todas las hojas traen los títulos de la unidad en la que estamos, para que Ok, ustedes tengan gracias. conocimiento. De nada. Entonces, pero estamos en el entrevistador, recordemos que de él estamos ahorita hablando, de esta persona que debe de ser muy cuidadoso, porque a veces también se quiere convertir en juez y se quiere convertir en parte, y ninguna de las dos es válida. Debe de ser psicólogo, que escucha, que observa, que registra, y que a partir de todo ello analiza, y con la formación teórica y fundamentada que ustedes van desarrollando, ahorita están en un tercer cuatrimestre, pero cuando ustedes lleguen a un noveno cuatrimestre y cuando ya lo estén desarrollando, estos pequeños detalles de cómo conocer al adolescente, cómo conocer al niño, cómo conocer al adulto, cómo conocer las relaciones, cómo conocer los tipos de familia, todo eso ya va a irse ampliando. Entonces ustedes van a tener más elementos para poder hacer mejores entrevistas. Por eso les decía que no hay un recetario como tal, seguir no, porque lo van a ir adquiriendo conforme ustedes quieran ir analizando la información, y también porque ustedes van a ir adquiriendo posturas teóricas, desde qué teórico van a ir entendiendo el desarrollo del niño, desde qué teórico van a entender las relaciones sociales, desde qué teórico van a entender ustedes también cada una de la manera de comportarse del individuo, porque son muy diferentes. Entonces, por eso en esta primera parte es ir haciendo preguntas bien sustentadas, porque nos dicen que también un entrevistador debe de saber manejar la transferencia y la contratransferencia. ¿Pero qué son estos? Bueno, son fenómenos, dicen, interpersonales, es decir, de la persona, o sea, de cada uno de nosotros, que si bien gestionados se convierten en herramientas que me van a ayudar, pero si no, me van a generar un obstáculo. ¿Por qué un obstáculo? Porque nos dicen, ¿qué es la transferencia? Son los sentimientos, deseos, actitudes inconscientes que el entrevistado proyecta sobre el entrevistador. Por ejemplo, como una figura de autoridad o paternal. Ese es el deseo, sentimiento que me transmite. Me ve como un padre, como una madre, como una autoridad. Es decir, desde esa mirada me ve. Pero si me ve, yo no debo de actuar como un padre. ¿Cómo debo de actuar? Como un psicólogo.
Si permito o me empiezo a involucrar porque nos dicen, me empiezo a sentir padre y le quiero empezar a dar consejos sin todavía haberlo escuchado completamente, no estoy trabajando la transferencia, porque me quiero asumir en ese rol y no debe de ser. Y la contratransferencia son las reacciones afectivas, corporales, cognitivas que el entrevistado también me despierta a mí. A mí me despierta así como que esas ganas de quererlo abrazar, de quererlo consolar, de quererle dar la respuesta de qué hacer. Y eso no es adecuado. Nos dice, si trabajamos esta contratransferencia de esta manera, para un autor que es Freud, nos dice que es un obstáculo, porque ya no me permite mirar claramente la situación, porque ya lo estoy viendo como de qué manera le ayudo, cómo le resuelvo, ya se convierte no en una manera de atender el problema, sino ya se obstaculiza porque ya me estoy sintiendo en esa situación y ya lo estoy o compadeciendo o preocupándome, asumo su preocupación como mía y el problema es de él, no es mío, entonces no me puedo yo sentir con ese sentimiento de culpa, de miedo, de temor como la persona que estoy yo trabajando. Y para otro autor nos dicen que estos fenómenos son emergentes, se presentan, pero nada más hay que observarlos, utilizarlos como material clínico, no asumirlos, no quedarme con ellos, no sentirme parte del problema. Para otro autor que es Racker nos dice que esta idea es un instrumento que nos permite comprender lo que le ocurre al paciente y lograr su cura. Para eso es la contratransferencia, para entenderlo, sí darme cuenta de su reacción, sí darme cuenta de lo que me despierta, pero no asumirme o no caer en ese juego de querer yo resolverle las situaciones. Entonces debemos de ser muy cuidadosos. Tenemos aquí algunas contrarreferencias que son importantes revisarlas, entenderlas, porque nos hablan son ejemplos clásicos, ejemplos prácticos que se dan muchas veces y que nos permitirían entender, por ejemplo, una contrarreferencia pudiera ser el rechazo o el aburrimiento. ¿Qué me está reflejando la persona? Que ya se cansó, que ya se aburrió y es un mecanismo de defensa, puede ser. ¿Qué me puede estar generando? Sobreprotección. ¿Qué me puede estar presentando? Alianza o una contratransferencia complementaria. Y para ello tenemos aquí un ejemplo de rechazo o aburrimiento, de sobreprotección, de alianza en el síntoma y complementaria. Tenemos 4 casos que les pediría que les voy a cerrar. Si pudieran tomar la fotografía, no sé si tengan celular a la mano, ustedes indíquenme porque me gustaría que hiciéramos este ejercicio. Si lo pudiéramos tomar la foto, me detengo tantito para que tengan este primer caso de contratransferencia. No nos va a tocar a todos analizar el mismo, pero para que lo tengan. Si no, ahorita les comparto la presentación también, pero se van a tardar más en abrirla. Les presento el caso 2, de que este es de sobreprotección. ¿Cómo se da? Este es el 3, que es el de efecto espejo, y este es el 4. Listo. ¿Sí lograron tomarle fotografía? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en equipo y vamos a analizar cada uno de ellos para ver qué es lo que observo, qué es lo que me parece en cada una de ellas. Estamos ahorita 14 participantes y nos va a dividir ahorita el Zoom, nos vamos a dividir por grupos. El primer equipo viene por aula, por salas. La sala 1 le va a tocar el primer caso, la sala 2 del segundo y así tercero y el cuarto, de acuerdo a su número de sala. Los va a redireccionar de manera automática. Nos vamos a ir por 7 minutos para que nos dé tiempo de leerlo,
comentarlo y que elijan a una persona de ese equipo que va a ser, no nos va a llegar a leer todo el texto, sino de manera muy general nos va a platicar con él y nos va a dar sus impresiones. Vamos a tener para ello 7 minutos. No sé si tuvieran alguna duda. Creo que no. Entonces los mando a las salas. Dejen construyo las salas. 4 salas. Los va a asignar automáticamente y nos vamos por 7 minutos. Son 11:37. A las 11:45, 11:44 regresamos. Si no hubiera dudas, porque ya los va a mandar en automático. Ok, eligen a su moderador y a quien vaya a compartirlo. Gracias, nos vamos a los grupos. Sala 1 va a estar Alfonso Bernal, Angélica María Chávez, Nayeli y Yaretsi. Sala 2 se va Liz Soto, Víctor y Yera. Sala 3 se va Diana, Elizabeth, Fátima. Sala 4, Angélica, Pedro y Yolanda. Nos vamos a los grupos. Solo hay que darle a aceptar cuando ahorita que les está dando la invitación. Ya se me ya no sé. Uy, a ver. Dice, caso clínico, un paciente llega a consulta muy ansioso porque tiene que tomar una decisión laboral importante y exige una respuesta inmediata del terapeuta para calmarse. Reacción contratransferencial. El entrevistador se contagia de la urgencia, su ritmo cardíaco se acelera y empieza a hablar más rápido, sintiendo la presión externa de tener que resolver el problema en ese preciso instante. Análisis y uso clínico. Como señalaba José Bleger, el terapeuta ha caído en el campo de la ansiedad del paciente. En lugar de actuar la prisa, el terapeuta debe respirar, mantener el encuadre y señalar el fenómeno, entendiendo que hay mucha prisa por decidir hoy, pero observamos qué pasa con tu ansiedad cuando intentamos presionar una respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar qué. Analizar la circunstancia es la ansiedad. El paciente, por lo que yo estoy entendiendo, es que está teniendo una etapa, un momento de ansiedad. El paciente. Ajá. Esa es la contratransferencia, ¿no? Y aquí hay otro, la que es complementaria, contratransferencia complementaria. Ocupar el rol proyectado. Caso clínico, un paciente con historial de padres sumamente autoritarios y punitivos, comete un error en su trabajo y lo cuenta en sesión con mucha culpa. La reacción contra transferencia
El terapeuta siente un impulso interno de regañarlo, juzgarlo severamente o decirle de forma dura, te, te advierte que eso pasaría si no me hacías caso. Análisis y uso clínico. El paciente ha transferido su vivencia infantil y colocó al terapeuta en el rol del padre castigador. Identificación complementaria. Si el terapeuta se enoja, confirma la neurosis del paciente. Si el terapeuta detecta este enojo inconsciente, puede detenerse y analizar cómo el paciente inconscientemente busca que lo castiguen para aliviar su culpa. Mm. Ay, ¿qué onda? Tienen el caso 3, me Es que ahí parece, lo ¿no? está diciendo todo. Sí, pero no sabemos qué hacer. Sí, mis. O sea, Ok, sí, ya las identifiqué. Leyeron el caso 3. Dice que es de alianza sí. con el síntoma efecto espejo. Y les dice que el Ujú, paciente está ansioso. ¿Qué le ujú. sucedió al entrevistador? Pues se Ajá. contagió de esa ansiedad. Esa es su respuesta. ¿Ya vieron? Ajá, sí. Ajá, Es identificar esa parte. Sí. ¿Se acuerdan que generó la contratransferencia? La manera de sentir de la persona la está ahora él viviendo. ujú. ¿Qué más? A ver, Y cuéntenme ahora peor, si ustedes. Ajá, y se está peor sintiendo igual porque, en esa etapa de ansiedad. Ujú. y peor porque siente la presión de tener que solucionar. Ahora dialoguen sobre eso. Justo, ese es el detallito donde ustedes tienen que identificar qué tendría que entonces hacer la persona. Si es válido que se contagie, Pues no, porque tiene que ser neutral. Él tiene que estar. Pero yo tengo una No, duda. sí. Cuando el entrevistador o el terapeuta no está 100% neutral, o sea que no ha podido, ah, ¿cómo se dice Separarse, la palabra? desprenderse. o saber discernir qué no. Ya no te escuchamos o soy yo. Se lo corta un poco. Bueno, sobre esos puntos justo entre todas ustedes ahorita traten de llegar a la respuesta y a la duda, denle respuesta a nuestra compañera y ahorita comentamos en el grupo. Coméntenle, inténtenle ustedes dar la respuesta que pueden hacer. Voy a otro grupo. Ujú. Pues sí sería eso, Eli, pues que se está contagiando de la ansiedad ahora sí, del. Mucho gusto. Ok, ya regresamos, nada más que como debo de volver a grabar, por eso. ¿Cómo les fue? Sé que fueron muy poquitos minutos, entraron algunos en angustia de qué vamos a hacer con Ya no esta vamos a regresar información. a la sala, ¿verdad? No, No, ya no no. nos daría tiempo, entonces para que compartamos lo poquito que lograron discernir, entender, comprender, comentar. Los escucho. Pues Equipo a mí 1. al uno, ok, yo soy uno. ¿Quién es uno? A ver quién fue el del 1. No han regresado los del 1. Sí, maestra, aquí estamos. Ah, ok, entonces Mire, ¿quién? Ujú. pues nos alcanzó tiempo para leer el caso. Veíamos que, por ejemplo, nuestro apartado es contra transferencia de rechazo o aburrimiento. Y veíamos que a lo mejor la desconexión que se da entre el entrevistador y el paciente, pues puede llegar a ser por una secuencia monótona. En el caso de nosotros nos tocó que era un caso de narcisismo. Y bueno, pues entonces la entrevista durante 40 minutos se dio a través de una desconexión emocional, lo cual provoca en el entrevistador pues aburrimiento. ¿Y es válido? Sí es válido. Sin embargo, creo que en la parte del caso, o sea, eso no está mal ni bien, son como situaciones que se pueden experimentar. Sin embargo, en la situación del caso, creo que me queda la duda de si a lo mejor el entrevistador pudo haber llevado de cierta manera la entrevista para evitar caer en una desconexión emocional. Así es. Sí, porque si no, imagínense, ustedes diseñaron muy bonito sus preguntas, hicieron como 5 o 7 preguntas y dijeron, esto es lo que quiero obtener, y esta persona solo se la vivió hablando. Así rapidísimo, porque sé que tenemos poquito tiempo. En una de las conferencias de BBVA, que es de educación,
hablaba uno que decía la libertad del maestro y decía es que tenemos que aprender a trabajar con la gente desde la mentalidad de las personas, desde su ángulo de visión. Pues en ocasiones llevamos, como bien dice usted, muy preparada la situación, pero no encajamos en el contexto, gustos e intereses para hacer este rapport. Entonces, totalmente la desconexión emocional, como vemos en el caso, se va a dar. Y como justo ahorita mencionas en el rapport, si le hubiéramos dicho, va a ser una sesión de tanto tiempo, con tantas preguntas y con esta intencionalidad, ¿creen que la persona hubiera llegado a los 40 minutos? No. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es el proceso de contratransferencia que tenemos que identificar. Cómo la persona, el entrevistador, se asume ante la persona que está entrevistando. Y entonces, ¿qué tendría que estar trabajando? ¿Qué acciones? Ya decía su rapport, esa libertad de darle, esa mentalidad de esa apertura, el establecer bien los límites para que no caigamos en ese tipo de contratransferencia. Los demás, ¿tenemos alguna duda sobre ella? Si hubo aburrimiento, sí se sintió, ¿no? Adelante. Pero en este caso que, como dicen, ya la entrevista se está tornando un poco aburrida, desinteresada por parte del entrevistador, inclusive también por el entrevistado, ahí donde podemos ocupar herramientas, a lo mejor no estar tanto en el encuadre de que ya hicimos una super entrevista, sino darle un giro para cambiar pues cómo se está dando el momento, ¿no? Como con las diferentes tipos de herramientas que tenemos de entrevistas y otras herramientas que podemos tener para que sea el momento, más bien identificar el momento y sea más ameno y poder obtener la información que necesitamos. Porque está usted de acuerdo que si se está haciendo aburrida la entrevista y todo, ya el paciente ya no va a regresar. Y lo sabemos porque a veces los pacientes son muy inteligentes y manipulan a los terapeutas. Entonces, nosotros tener ese tipo de herramientas, ese conocimiento para darnos cuenta de que la entrevista se está tornando aburrida y poder darle un giro completamente. Sí, cuando tenemos la oportunidad de que no se presenta este fenómeno narcisista de que la persona está hable y hable y hable. Sí puedo yo empezar a disminuir mis preguntas, empezar a hacerla más semiestructurada, a partir de ese diálogo, cambiar las preguntas, darle ese giro para que no se vuelva monótona. Pero cuando es el paciente el que me está contagiando ese aburrimiento, recordemos que me decían, no es válido interrumpirlo, no es válido detenerlo, no, hay que escucharlo. Por eso la importancia de delimitar bien los tiempos, de aprender a establecer como esas reglas que van a existir, para que nosotros seamos los que no caigamos en el No aburrimiento. caigamos en su juego. Así es, no ser como ellos, ¿no? Él lo está haciendo con la intención de que ustedes ya no pregunten, porque no definieron claramente cómo iba a ser la entrevista. Ese es un error de nosotros que debemos de trabajar. Muchas gracias. El equipo 2, sala 2. Aquí estamos, maestra. Adelante. ¿Quién habla? Diana, Víctor. ¿No? Bueno, yo. Ok. Es que como que no lo entendimos. ¿No le entendieron? Bueno, yo sí le entendí. Bueno, referente aquí dice, contratransferencia de sobreprotección. Cuando el cliente está explicando su situación y tú como terapeuta, en lugar de tomar el rol del terapeuta, te integras al problema. Por ejemplo, si me ha tocado en dos casos que la persona está platicando sobre que murió su familiar y que está muy triste, y la terapeuta, ay, sí, yo pasé por eso, y termina llorando la terapeuta y la paciente y así como que, bueno, ya no sé qué decir porque ahí hice llorar a la terapeuta. Entonces, que debe haber un límite porque este caso habla de la persona que siempre busca como que es víctima. Dice aquí que su jefe la explota laboralmente y su esposo la trata mal. Entonces el terapeuta entra en ese plan de salvarla. Y aquí dice que el análisis clínico lo único que está sucediendo es que él al entrar o querer arreglar el problema, entra en el rol de sobreprotección y el mensaje que le está dando a su terapeuta es a su paciente es tú no puedes, necesitas que alguien te proteja todo el tiempo. Entonces, lejos de ayudar, estamos reforzando esa sobreprotección. Eso fue lo que entendí.
Ok, sí, efectivamente, cuando hablamos de esa transferencia es porque el paciente me transmitió su forma de ser, me transmitió su forma de actuar y me transmitió sus angustias, me transmitió sus prisas, su enojo y hasta salgo enojada. ¿No? Entonces, eso es lo que debemos de cuidar. Pero cuando nos hablan de esa transferencia de sobreprotección es porque siempre quiero darle las respuestas, siempre quiero ayudarle y quiero protegerlos, ser como la mamá, ser como el papá, convertirme en ese aliado. Y decimos, ojo, ¿qué dijimos que era el entrevistador? Un ser neutral. Por eso incluso les dice, cuando ustedes ya lean con más calma el ejercicio, dice, noto que buscas que yo te dé las respuestas. ¿Qué crees que pasaría si confías en tu propio criterio? Es decir, la persona tiene que resolverlo, no yo le debo de dar la respuesta. Cuando yo me atrevo a darle la respuesta, ya estoy trabajando la contratransferencia. Ya solo me falta identificar qué tipo de contratransferencia es. Cuando yo siempre le quiero decir cómo hacer, qué hacer. Y nos pasa mucho en el diálogo cotidiano con otras personas. La persona me empieza a platicar su situación y yo me empiezo a platicarle la mía. Y le digo, mira, yo hice esto y quiero que haga lo mismo que yo hice. Pero lo que me funcionó a mí no le funciona a la otra persona. Entonces, tener cuidado. Más en una entrevista que no debemos sobreprotegerlo. Si hubiera duda, levanten la manita y les doy la participación. Equipo 3. El equipo 3 nos tocó la contrarreferencia de efecto espejo. Es como decía usted, o sea, es una persona que tiene que tomar una decisión, llega ansiosa porque la decisión es de ya y llega con el terapeuta y el terapeuta no tiene la suficiente preparación para mantenerse neutral y para dejar al lado sus emociones, que se contagia de esta ansiedad y se siente presionado por darle una respuesta, a decirle qué tiene que hacer. Entonces yo siento que se proyecta, uno mismo se trae a la consulta sus vivencias propias y te ves identificado o te proyectas con el paciente. Entonces no sabemos o no podríamos saber cómo mantenernos en esa posición que debemos de tener como entrevistador. Entonces, nos contagiamos, llámese ansiedad, llámese presión, llámese lo que se llame, y no podemos tener una visión clara del verdadero objetivo que nosotros tenemos, que es calmar al paciente, darle, como usted dice, un panorama amplio de las posibles respuestas, y aparte que él mismo debe ser quien debe tomar la decisión, no el terapeuta. Sí, porque como ser humano tendemos mucho a buscar que alguien nos solucione la vida o nos diga qué hacer y no toma responsabilidad o las consecuencias que llegarán a suceder. Entonces tenemos que tener nosotros ese ojote y es bien planteado de decir, no, somos personas que te vamos a escuchar, te vamos a abrir el panorama, te podemos dar infinidad de soluciones, pero eres tú quien debe decidir qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Y yo como entrevistador mantenerme neutro, dejar de lado mis emociones, mis vivencias, mi empatía, etcétera, etcétera, para poder ayudar realmente a la persona que está buscando esa guía, ¿no? Por eso se llama espejo, porque empiezo a actuar Ajá, como la persona. Él venía ajá. ansioso y yo me pongo ansiosa. Venía enojado y yo también termino enojado. Entonces hay que Ujú. cuidar ese tipo de situaciones a la hora de la entrevista. Muchas gracias. Equipo 4. Somos nosotros. Bueno, a nosotros nos tocó contratransferencia complementaria. Es un caso de un paciente que tiene un historial de padres sumamente autoritarios y punitivos, es decir, que siempre castigan. Entonces, el terapeuta eh, tiene este impulso de regañarlo y juzgarlo severamente porque pues ya le había dicho que si no le hacía caso, pues que esto le iba a volver a pasar, ¿no? Em, entonces el paciente busca ser castigado para no sentir esta culpa, o sea, le da este papel, quiere darle ese papel al terapeuta. Sin embargo, como terapeutas, pues no debemos de juzgarlo ni ser autoritarios en estos casos, eh, sino al contrario, tener este autocontrol, este autoconocimiento de llegar a analizar al paciente para que no caiga en este círculo vicioso, ¿no? De que, bueno, si te lo cuento a ti, entonces tú castígame.
Perfecto. Y vieron la diferencia de cada uno de ellos. En esta, justo también te lo advertí. Te dije que no lo hicieras, porque ya le había dado recomendaciones y regresa y lo volvió a hacer porque está trabajando en la persona, está trabajando en su problema y va a seguir cometiendo los errores. ¿Qué tenemos que hacer? Escucharlo, orientarlo, más no juzgarlo, no ocupar su mismo papel, porque viene de una familia donde es autoritaria y luego el psicólogo asume ese papel. ¿En quién va a confiar entonces el paciente? Y a veces por eso luego nos dicen, pero si ya va el psicólogo, ¿por qué no ha cambiado? ¿Quién creen que sea el responsable? Seremos, ¿cómo El dicen? paciente, ¿no? Pues el paciente, maestra, porque como decíamos, el psicólogo solo escucha y da las herramientas para que uno mismo pueda solucionar su problema. Pero si nos comportamos como estos casos de contratransferencia, No, pues estamos, como decía Nayeli, estamos reforzando, pues, lo negativo. En lugar de ayudar, estamos reforzando el comportamiento que no es el adecuado. ¿ok? Por eso decimos que hay casos en donde vemos que no hay avance en la persona, porque sí en ocasiones es responsabilidad del psicólogo y hay que atenderlo. De ahí que es importante esta última diapositiva, les comparto, donde dice que esos rasgos del entrevistador, entonces fíjense, tiene que tener autoconocimiento de sí mismo, autoaceptación, comprensión de su manera de ser, la espontaneidad, la autoconfianza, es ser ecuánime, esa capacidad de escucha, de autorrealización, esa flexibilidad, esa empatía, esa genuinidad, todos esos puntos son necesarios para que la persona pues logre hacer una buena entrevista. ¿Qué se requiere? Una actitud clínica de tolerancia, de manejo a la frustración, manejo a los silencios. Cuando la persona se queda callada porque está pensando qué va a responder, no hay que presionarla tampoco. Tener el dominio de la técnica, no caer en ninguna de estas contratransferencias, saber encuadrar a la persona. Decían, si ya estoy notando que se está aburriendo, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo recupero? En ese momento debo de activarme y pues debe dejar de lado sus propios prejuicios y enfocarse a la realidad del otro, porque quien está siendo el paciente no son ustedes, es el paciente mismo, ¿no? Entonces, pues de manera general son los puntos del entrevistado que debemos de tener en cuenta y que debemos de estar considerando. Analícenlos, trabajen en ellos, piensen cuando tengan un diálogo con alguna otra persona, si están ocupando esas contratransferencias en su cotidianidad y si alguien tiene alguna consulta o alguna situación, si también lo maneja o está cuidando no caer en ellas. Pues les agradezco muchísimo, les deseo una excelente semana y nos saludamos el próximo sábado. Que descansen, bonito día, hasta luego. Gracias, igualmente.